probabilidad de que un evento ocurre dado que ocurrió otro, que lo afectó. Porque si ocurre un evento y antes había ocurrido otro que no tenía nada que ver, no es una probabilidad condicional. Entonces, E1 en esta fórmula, E1 está condicionando a E2. No se te olvide, lo sabías. Sé que estás pensando, qué tema más difícil. Velo, míralo, mira, quédate hasta el final. Y te va a gustar y lo vas a comprender. Vamos a ver. Probabilidad de llegar tarde dado que está lloviendo. Este es el tema que vamos a realizar hoy al principio. Vamos a ver. Veamos. Suponte que nos plantean esta situación. Nos estamos preparando para un examen. Si tenemos que en una ciudad el 30% de los días llueve, que cuando llueve el 60% de los trabajadores llega tarde y cuando no llueve solo el 20% llega tarde. Esta es una condición casi normal. Cuando llueve el 60% llega tarde y cuando no llueve el 20%. Casi siempre sucede eso. No es un ejercicio tan al azar. Pues bien, entonces veamos qué podemos hacer. Veamos. Entonces tenemos, si sabemos que está lloviendo, la probabilidad de llegar tarde va a ser el 60.6, ¿verdad? O sea, el 60%, porque esa es la condición que nos dijeron, que si está lloviendo, el 60% llega tarde, o sea, 0.6 o 0.60. Fíjate que aquí, si pensamos en 1000 días, ¿por qué en 1000 días? Podemos pensar en antes, pero en 1000 días, entre más días la probabilidad es mejor, más acertada. Entonces, decimos que el 30% de los días llueve, ¿ves? Como tenemos 1000 días y el 30% de los días llueve, escogimos 1000 para hacerlo más efectivo, ¿verdad? Que lo entiendas mejor. Pero entonces, si son 1000 días y el enunciado nos decía que el 30% de los días llueve, ¿ves? Aquí, el 30% de los días llueve, entonces voy a tener, como tengo 1000 días y el 30% llueve, simplemente multiplico el 30% por 1000. Esto se hace así, 30 por 1000 entre 100 y le va a dar 300 días lluviosos. En esa ciudad, ¿verdad? ¿Se fijó? Voy nuevamente. El 60% llega tarde cuando está lloviendo. Pero dice que el 30% de los días llueve. El 30%. Y si tengo 1000 días, el 30% de 1000 son 300 días. O sea que ahí hay 300 días lluviosos. Toma nota. Esto es importantísimo. Sigamos. Luego tenemos que de esos 300 días que está lloviendo, el 60% llega con retraso, que es la condición que nos pusieron al principio. El 60% llega con retraso cuando está lloviendo. Entonces, de esos 300 días, el 60% llega con retraso. Entonces, ¿cómo será eso? Que 300 días hay con lluvia y el 60% llega tarde. Eso me da 300 por 70 y me da 180. Son 180 días con retraso. El 60% de esos 180 días. Fíjate, no te vayas a confundir. Aquí fallan mucho. Porque dicen, bueno, 30, 60% por 1000. No, es que no llueve todos los días.
solo llueve, ojo, solo llovía, de esos 1000 días solo llovía el 30%, que eso es para nosotros 300, que es lo que acabamos de calcular aquí, porque el 30% eran lluvias, ¿ves? Y eran 1000 días, entonces 300 días son lluviosos. Luego, cuando llueve el 60% llega tarde, como son 300 los días lluviosos, por 60 voy a tener que son 180. ¿Ves? Son 180 días que van a llegar tarde, ¿verdad? 180 días que van a llegar tarde. Fíjate que no estamos hablando aquí, no estamos hablando de la cantidad de estudiantes. Allí fallan mucho, porque son 180 estudiantes, no, son 180 días que van a llegar tarde. Ojo con eso. Ponle atención a esto, que aquí fallan mucho, porque confunden, piensan que estamos hablando de cantidad de estudiantes, y en ningún momento nos dieron cantidad de estudiantes. Todo está relacionado con los días lluviosos. Bien, entonces vamos a tener que si 180 son con retraso de esos 300 días, entonces entre los 300 me va a dar el punto 60, ¿verdad? El punto 60. Bien, entonces los días lluviosos son 300 y esos días lluviosos con retraso son 180. Entonces 180 entre 300 me da punto 60. El 60% llega tarde en esos días lluviosos. Mire, qué interesante el 60%. Bien, vamos a la pregunta B. No te vayas a confundir. El 60% de los trabajadores llega tarde, decía. Cuando no llueve, solo el 20%. ¿Sí? Y en la ciudad, el 30% de los días llovía. Entonces, ya tenemos la relación del 60%. Hay días con retraso, que son 180 días de los 300. Días con retraso, 180. Días lluviosos, 300. La probabilidad de llegar con retraso es el 60%. Lo hemos visto aquí. ¿Me sigues? Vamos, no te vayas, porque viene otra pregunta. Que aquí fallan muchos también. No te lo pierdas, tienes que comprenderlo, si no, nunca lo vas a entender. Fíjate, vamos. Es más sencillo de lo que parece. Mire, vamos a una pregunta B, que nos va a terminar de aclarar esto. Mira, vamos, todos listos. Si una persona llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera lloviendo? Mira esta pregunta. Si una persona llega tarde, probabilidad de que esté lloviendo. Vamos a ver qué está pasando ahí. Es una pregunta un poco diferente. Vamos a ver. Sabíamos que eran los 1000 días. De esos 1000 días, 300 eran con lluvia, porque era el 30%. Y calculamos que esos 300 días con lluvia habían 180 días con retraso. Ojo. Entonces, sin lluvia tenemos 700 días, porque hacen 1000, ¿verdad? Y el 20% llega tarde, sin lluvia, solo el 20%. Entonces quiere decir que tenemos 700 por punto 20, son 140 retrasos cuando no llueve. ¿Cómo es eso? Te lo voy a escribir. Vamos. Entonces, la probabilidad de que una persona llegue tarde, dado que estuviera lloviendo, se simboliza así, mira. Y si suponemos que son 1000 días y 300 días eran con lluvia, según calculamos, 700 días son sin lluvia
y 180 días era con retraso de esos 300 días lluviosos. Entonces teníamos aquí que te he planteado. Sin lluvia tenemos 700 días. El 20% llega tarde sin lluvia. Entonces 700 por punto 20 me va a dar los retrasos. Los retrasos. ¿Ves? De esos días, 140 días son con retraso. A eso se refiere. No es que sean 140 estudiantes, reitero. No tiene nada que ver la cantidad de estudiantes. ¿Ves? Son días con retraso de los 700 que no llueve. Ojo con eso, ponle atención, te sirven muchos análisis para esos que están en call center. Bien, vamos pues, vamos. Total de retrasos. Entonces teníamos, cuando llovía 180 y cuando no llueve 140. Entonces, el total de retrasos 320. ¿Te fijas? Tenemos un total de retraso de 320. Calculamos los dos casos. Retrasos. ¿Cuántos días son de retrasos con lluvia? ¿Y cuántos días son de retrasos sin lluvia? Y entonces tuvimos esto, 320 retrasos. Luego, vamos pensando en la pregunta que nos hicieron. De estos 320 retrasos, 180 ocurrieron con lluvia. O sea, de 320 retrasos, 180 ocurrieron con lluvia. Eso da una probabilidad de 0.5625. O sea, el 56.25%. ¿Qué estamos diciendo aquí? Si hay retraso, la probabilidad de que esté lloviendo es 180. Entonces la probabilidad sería 180 entre 320 me da 0.5625. Si hay retraso, que eran 320 días y 180 días eran lo que ocurrieron con lluvia, la probabilidad de que un estudiante llegue tarde dado que está lloviendo es 0.5625, o sea, el 56.25%. El 56.25%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, la probabilidad de que un estudiante llegue tarde porque estaba lloviendo no es lo mismo. Mira, si si una persona llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera lloviendo? Me están preguntando la probabilidad de lluvia. De lo que me preguntan va arriba. ¿Ves? De lo que me preguntan va arriba. Reitero, si una persona llega tarde, esa es la condición, llega tarde, entonces la T va abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que hubiera lluvia? Entonces, así tienes que interpretarlo. La probabilidad que te piden va arriba y la condición va abajo. Ojo con eso, que aquí sí fallan mucho, pero muy feo. Bien, parece trabalenguas, pero no, mira, probabilidad condicional, dolor de cabeza y se aterra el estudiante. No, tranquilo, no hay que aterrarse, no hay que tener temor. Simplemente una probabilidad condicional te está diciendo que va a ocurrir cierto evento dado que ocurrió otro que tiene relación. Entonces, si una persona llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera lloviendo? La probabilidad que me están pidiendo es de lloviendo. Ojo con eso. Entonces me da 56.25%. Entonces tú te fijas, bueno, parecen iguales las preguntas. Una era probabilidad de llegar tarde dado que está lloviendo. Cuando me dijeron probabilidad de llegar tarde, primero ponía la T arriba y que estaba lloviendo lo ponía abajo. Hoy no, hoy me dijeron que un estudiante
Llegué tarde dado que está lloviendo. Es al revés. Lloviendo arriba y el tiempo abajo. Parecen iguales, pero no son iguales. No es lo mismo y por eso no da la misma probabilidad. Allá dio 60, ahora te da 56.25. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que sacar una conclusión aquí. Vamos a ver. Mira, la probabilidad de que un estudiante llegue tarde, dado que está lloviendo. Entonces, mire, probabilidad de que un estudiante llegue tarde, dado que está lloviendo. Me están diciendo probabilidad de que llegue tarde y dado que está lloviendo. El famoso dado es el que va abajo aquí. Probabilidad de que un estudiante llegue tarde, dado que está lloviendo. Y la probabilidad aquí sería así. Si está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante llegue tarde? O puedes decir, si una persona llega tarde, las preguntas no importan, pero hay una persona que llega tarde. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí sí, de que estuviera lloviendo. Lo que te tienes que fijar, la probabilidad de que estuviera lloviendo. La probabilidad va arriba y la condición va abajo. No te confundas, parece trabalengua. Puede ser como todo humano, puede ser que te confundas incluso a la hora de que vas a hacer esto de interpretación, pero aquí llega tarde porque estaba lloviendo. Y aquí llega tarde porque está lloviendo. Está lloviendo porque era tarde. ¿Sí? Probabilidad de llegar tarde porque estaba lloviendo. Y el otro, probabilidad de que una persona llegue tarde dado que está lloviendo. Se parecen, ¿verdad? Se parecen. Trata de interpretarlo. No es lo mismo, ¿verdad? Probabilidad de llegar tarde porque está lloviendo. Llego tarde, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo? Ves que son cosas diferentes, son distintas, no es lo mismo, son cosas muy diferentes. Parecen preguntas, ¿verdad? Que son similares, pero no es cierto, no son similares. Mire, porque responden a preguntas distintas, ¿verdad? Y que corresponden a cosas diferentes, son cosas diferentes. Por eso fallan mucho los estudiantes. Entonces, ¿qué tienes que recordar? Ahora te planteo esto. ¿Qué tienes que recordar? Mira. Facilito, mira. ¿Qué tienes que recordar? Llegaré tarde si llueve. ¿Ven? Llegaré tarde si llueve. Y el otro, llegué tarde. ¿Ven? Llegaré tarde si llueve. Y el otro, llegaré tarde porque estaba lloviendo. ¿Te fijas? Llegaré tarde porque estaba lloviendo. Aquí tengo un papelito que me está diciendo, mire, ¿por qué no puso la otra probabilidad ahí? En estos momentos se la vamos a poner. La probabilidad de que un estudiante llegue tarde porque estaba lloviendo. Bien. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y comprensión. Recuerda, aprende a tu ritmo, con contenido académico de calidad desde lo básico hasta lo avanzado. Aquí te explicamos paso a paso los ejercicios de forma clara, concisa, sencilla y que pueda ser accesible para ti. Dale like y suscríbete. Esto es de la realidad al papel. Hasta un nuevo video. Gracias por mirarme.